Deseándole un gran día, te doy la bienvenida a este nuevo tema que se refiere a prueba de hipótesis. El día de hoy vamos a aprender a plantear hipótesis. La próxima clase vamos a ver cómo se prueban las hipótesis, cómo podemos decidir si aceptamos o la rechazamos. Pero primero hay que definir qué crees que es una hipótesis. La hipótesis, vamos a decir que es una afirmación hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Por ejemplo, cuando nos dicen en promedio se fabrican 5.000 artículos por hora, habría que probar si es cierto. La duración de las baterías es 1.500 horas. Nuevamente, habría que probar si es cierto o si no es cierto. La cantidad de líquido en una lata de jugo es 550 mililitros. Si tú te fijas, son afirmaciones. ¿Para qué vamos a utilizar la prueba de hipótesis? Para decidir si una afirmación relativa a un parámetro no se rechaza o se rechaza. ¿Qué es un parámetro? Es una medida característica de la población. Por ejemplo, cuando nos dice la primera hipótesis, en promedio se fabrican 5.000 artículos por hora. La población es el número de artículos y nos dice que en promedio se fabrican 5.000 artículos por hora. Entonces, eso es lo que vamos a probar en una prueba de hipótesis. Aceptar o rechazar esa afirmación en base a los datos que tomamos de una muestra. Una prueba de hipótesis estadística se formula planteando dos hipótesis. La hipótesis nula, que la simbolizamos como H sub 0, es la hipótesis que se desea probar para hacer rechazarla o no. Siempre la hipótesis nula se escribe en base al enunciado del problema y se expresa con las desigualdades siguientes: mayor o igual, menor o igual o simplemente igual. En una hipótesis nula, en una H sub 0, nunca vamos a colocar solo el símbolo mayor, ni menor, ni diferente de. Y la hipótesis alternativa, denotada por H sub 1. Esta hipótesis alternativa es la hipótesis que contradice la hipótesis nula y constituye la hipótesis de trabajo. A diferencia de la hipótesis nula, la hipótesis alterna se expresa en signos de diferente de, mayor, menor. Observa los símbolos de desigualdad de ambas hipótesis. La hipótesis nula siempre va inmerso el signo de igualdad, siempre va incluyendo el valor. Y la hipótesis alterna no. Cuando nos dice diferente de, no lo está incluyendo. Cuando nos dice mayor que, tampoco lo incluye, y ni tampoco cuando nos dice menor que. Esa es una de las características o una de las claves que nos sirven a nosotros para identificar si el problema me está dando la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Mucho ojo con eso. Las hipótesis son complementarias, ya que el rechazo de una supone el no rechazo de la otra. Situaciones posibles al probar una hipótesis estadística. Siempre en una hipótesis podemos cometer algún tipo de error. Y vamos a llamar error tipo 1, rechazar una hipótesis que no debe ser rechazada. Llamado también nivel de significancia, y se símbolo por la letra griega alfa. Entonces, rechazar una hipótesis que debe ser aceptada, pues en otras palabras. Cuando rechazamos una hipótesis que debe ser aceptada, estamos en presencia del error tipo 1, llamado nivel de significancia. ¿Qué pasa si aceptamos una hipótesis que debe ser rechazada? Ahí estamos cometiendo un error beta, que también se llama error tipo 2. Notación a tomar en cuenta al realizar prueba de hipótesis.
¿Qué simbología, qué terminología vamos a usar cuando probemos hipótesis? En primer lugar, ya conocemos que la hipótesis nula la llamamos como H sub 0 y se expresa siempre en términos de igualdad. La hipótesis alterna o alternativa la simbolizamos como H sub 1 y contradice la hipótesis nula. También hay otros términos importantes como los siguientes. El estadístico de prueba, llamado Z si usamos la distribución normal o T si usamos la distribución T. Hay que identificar la región o zona de rechazo. Al identificar la zona de rechazo, automáticamente identificamos la zona de aceptar. Y elaboramos una conclusión. Siempre vamos a decir, se acepta, se rechaza, lo cual quiere decir, la media no es un valor determinado, o la media es diferente de, etc. Tomar en cuenta que la hipótesis nula puede referirse a un único valor, en cuyo caso se plantea en forma de igualdad para el parámetro, o puede referirse a un rango de valores, en cuyo caso se plantea como una desigualdad para el parámetro. En este caso se llama hipótesis compuesta. Será cierta para más de un valor. Entonces, resumiendo, la hipótesis nula H sub 0, cuando se refiere a un único valor, va a llevar el signo igual. Y cuando se refiere a un rango de valores, puede llevar el signo mayor o igual o menor o igual. Formulación de hipótesis opuestas. Cuando la hipótesis nula se refiere a un único valor, por ejemplo, un fabricante de baterías puede afirmar que la duración promedio de las baterías tipo A es de 150 horas. La hipótesis nula en este caso se refiere a un solo valor y vamos a describir que H sub 0, que la media de la población es igual a 150 horas. Y la H sub 1, lo contrario a igual, es diferente de. Observa nuevamente los símbolos. El H sub 0, igualdad. El H sub 1, no hay igualdad o diferente de. Veamos el segundo ejemplo. El embotellador de bebidas suaves puede asumir o plantear la hipótesis de la afirmación: el contenido promedio es de exactamente 16 onzas. Trata de escribir la hipótesis nula. Bástate en esto. Exactamente. Entonces, correcto. La hipótesis nula, que la media es igual a 16, lo contrario a que sea igual, diferente. La alterna es, la media es diferente a 16. Analicemos un tercer ejemplo. Se desea demostrar que el promedio de salario por hora de carpinteros de una ciudad de El Salvador es diferente a $15. El enunciado del problema dice diferente a. ¿Será la hipótesis nula o será la hipótesis alterna? Veamos. Es la hipótesis alterna porque dice diferente a. La nula es lo contrario de diferente, es que sea igual. Entonces, al plantear la hipótesis, decimos que la hipótesis nula es que la media es igual a 15 y la alterna es que la media es diferente de 15. Veamos. Caso B dice, una hipótesis nula puede designar un rango de valores. Por eso se plantea en forma de una desigualdad. Los ejemplos que hicimos anteriormente, la media se refería a un único valor. Ahora decimos que puede plantearse para varios valores. Veamos este y siguiente ejemplo. Un fabricante de detergentes afirma que, en promedio, el contenido de cada bolsa pesa menos de 500 gramos.
Para verificar esta afirmación, se pesa el contenido de una muestra aleatoria y se infiere el resultado a partir de los datos muestrales. No vamos a hacer toda con la comprobación, solo plantear la hipótesis. Frase clave: pesa menos de 500 gramos. Que nos están dando la hipótesis nula o la alterna. Esta palabra menos, ¿qué te dice? Correcto. Es la alterna. Menor que 500. Entonces en este ejercicio el enunciado pesa menos de 500 gramos. Nos están dando la hipótesis alterna. Menor que. Decíamos que en la hipótesis nula nunca iba a ir el signo menor, ni mayor, ni diferente de. Entonces este problema, cuando dice pesa menos, nos da la hipótesis alterna. La hipótesis nula es la que contradice la alterna. Si la alterna es menor, la nula va a ser mayor o igual que. No se te olvide que siempre tenemos que ponerle el igual a la hipótesis nula. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Si ya terminaste de copiar este. Veamos. Aquí te tengo preparado un ejercicio. Ejemplo número 2. Una máquina debe llenar y empacar bolsas con 2 libras de azúcar refinada. Se cree que las bolsas contienen al menos esta cantidad. Plantee las hipótesis. Palabra clave: al menos. ¿Cómo entendemos ese al menos? Menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, igual o diferente de. Más despacio, va. Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual o diferente. Correcto, mayor o igual. ¿Qué hipótesis me está dando? ¿La nula o la alterna? Ajá, muy bien. Veamos. Me está dando la nula. La h sub 0 dice que la media es mayor o igual a 2. ¿Qué es lo que quiere decir este al menos? La alterna contradice la nula. Lo contrario a mayor o igual, menor. Trata de hacer este número 3. Dice: una compañía de encomiendas asegura que el tiempo medio de entrega de paquetes es menos de 3 días. Planteemos las hipótesis, por favor. Te voy a dar un minuto para que lo plantees. Yo sé que necesitas menos, pero en un minuto. Nos está dando la nula o la alterna. La alterna, como dice, menos de 3 días. Entonces lo que quiero que veas es que un problema no te va a dar siempre la hipótesis nula ni siempre la hipótesis alterna. Es de leer bien el enunciado, interpretar si lleva la igualdad es la nula, si no la lleva es la alterna. Fácil. Difícil. Medio. Veamos.
Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una empresa asegura que la batería de fábrica tendrá una duración de 100 horas o más. Plantea la hipótesis para probar lo que afirma la empresa que fabrica la fábrica. ¿Cuál es la frase clave de este ejercicio para plantear la hipótesis? Donde dice 100 horas o más. Hipótesis nula. H sub 0, que es la hipótesis nula, media mayor o igual que 100. La alterna, media menor que 100. Si tú te fijas, todos los ejercicios que hemos hecho, la hipótesis alterna solo lleva signos de mayor, menor o diferente. Trata de hacer estos ejercicios. Ejercicio 1 dice, una máquina vierte líquido en un vaso. La máquina debe verter exactamente 16 once. Ahí nos está dando ya la pista para la hipótesis. Plantee las hipótesis necesarias para probar que la máquina está desajustada. Ejercicio número 2. Un transportista de personal asegura que cobra ni más ni menos de $45 por cada viaje que realiza, siempre que el recorrido esté entre 40 y 65 kilómetros de distancia. Plantee las hipótesis necesarias para decir si el transportista tiene la razón. ¿Qué dice el transportista? Que cobra ni más ni menos de 45. ¿Qué me está dando, la hipótesis nula o la alterna? La nula. Entonces, en estos ambos casos, en el primero dice exactamente 16. La hipótesis nula es de igualdad. Media igual a 16. La alterna es diferente de 16. Y en el segundo caso, ni más ni menos de 45. La media es 45 y la alterna es igual o diferente. Claro, la alterna es diferente de. Y te dejo los últimos dos ejercicios para que plantees la hipótesis. El último está interesante, mira. Un empresario afirma que el precio de su artículo es de $5. Carlos, que no es el empresario, ha comprado ese artículo y manifiesta que el empresario miente. Plantea las hipótesis necesarias para probar la afirmación de Carlos. ¿Qué vamos a decir que dice Carlos? Vamos a ver. ¿Qué signo le vamos a poner a la hipótesis nula? Y a la alterna. Carlos va a decir que vale más. Y el empresario va a decir que vale menos o lo mismo. Entonces Carlos está interesado en probar que el precio es mayor. Qué interesante, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a llegar a esta parte de cómo plantear la hipótesis. La segunda parte, el otro video que está disponible ya, vamos a probar, a ver cómo se prueban, qué otros parámetros, valores o análisis tengo que hacer para probar
hipótesis. Te agradezco la atención y puedes empezar a estudiar lo interesante de este tema, cómo es que se prueban las hipótesis.